En esta semana estudiaremos la lección número 2 con el título Signos de Divinidad. Veremos a través de ejemplos y señales cómo el Señor en el libro de Juan da evidencia de que Él es Dios. Soy el pastor José Reño y quiero invitarte a que me acompañes y estudiemos juntos y aprendamos del Maestro en esta oportunidad. Quiero invitarte a que oremos y pidamos la bendición de Dios antes de comenzar este estudio. Oremos. Querido Padre, gracias te damos por tus bondades, por permitirnos una lección más. Bendice, Señor, a mi hermano que está allí viendo este video, esta reflexión, esta lección, que al repasar y recordar todas tus bondades a través de lo que hiciste en el pasado, Señor, también podamos experimentar a ese Dios que hoy también sigue vigente. Bendícenos en este estudio y acompáñanos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la cita para memorizar aparece en el libro de San Juan, capítulo 11, versículo 25 y 26, que dice así. Jesús respondió, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Todo el que vive y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Uno de los asuntos que se ve que han sido cuestionados a través de la historia ha sido el tema de la divinidad de Cristo. Pero en este estudio vamos a poder profundizar un poco y poder aprender un poco acerca de este tema. Para iniciar, quiero invitarte a que me acompañes en el capítulo 1, versículo 1 al 3, de lo que nos dice la Biblia acerca de esto. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. La encarnación de Jesús en la humanidad no disminuyó su divinidad, sino que la reveló en momentos específicos a través de sus palabras y acciones. Este primer capítulo de Juan nos deja muy claro que Jesús estuvo desde el principio y aún antes desde el principio. Y cuando se habla del principio no se está hablando solamente del principio del ser humano, sino desde todo lo que existe, desde la eternidad. Jesús siempre ha existido y es uno con el Padre. Las Escrituras nos enseñan que Él es el creador de todo lo que existe. Una forma de revelarse es que mostró su divinidad a través de los milagros y las enseñanzas. Y por eso nos vamos a enfocar en este estudio de esta semana en revisar algunos de esos eventos. Algunos creyeron, otros se alejaron, otros profundizaron en su ceguera espiritual. Sin embargo, el estudio de esta semana nos conduce a que veamos la divinidad de Jesucristo, que es fundamental para entender su misión y el propósito con el que Él vino a la tierra. Su naturaleza eterna y esa naturaleza creadora lo establece como el Mesías y el Salvador. Así que vamos a leer una cita en Exaltad a Jesús que dice así. ¿La naturaleza humana del Hijo de María fue cambiada en la naturaleza divina del Hijo de Dios? No. Las dos naturalezas se mezclaron misteriosamente en una sola persona, el hombre, Cristo Jesús. En Él moraba toda la plenitud de la deidad corporalmente. Cuando Cristo fue crucificado, su naturaleza humana fue la que murió. La deidad no disminuyó ni murió. Esto habría sido imposible. El Salvador ha comprado a la raza caída con su propia sangre. Este es un gran misterio, un misterio que no será comprendido plena y completamente en toda su grandeza, hasta que los redimidos sean trasladados. Bueno, ya esta cita nos deja mucho que decir al contarnos que es un misterio. Poder entender cómo Jesús tuvo la naturaleza divina y la naturaleza humana al mismo tiempo es algo que de pronto no lo vamos a comprender muy fácilmente. Por eso, la invitación es llegar al cielo y en la eternidad tendremos el tiempo y quizás también las capacidades para comprender lo que hizo el Señor Jesús para poder venir a este mundo. En la lección del domingo, la alimentación de los 5,000. En el Evangelio de Juan, este es un evento significativo que revela la naturaleza divina y redentora de Jesús. Y este tema de la alimentación de los 5,000 es un milagro que se registra en Juan capítulo 6 y ocurre en un momento crucial que fue cerca a la Pascua, que es una celebración que conmemora a la liberación de Israel de la esclavitud. Y esta Pascua, con su cordero sacrificial, simbolizaba la muerte vicaria de Jesús, quien se ofreció a sí mismo como sacrificio por nuestros pecados. El conflicto de los siglos nos habla acerca de esto. Dice, cargó con la culpabilidad de la transgresión y el ocultamiento del rostro de su Padre hasta que su corazón fue destrozado y su vida aniquilada. Hizo todos esos sacrificios a fin de que el pecador pudiese ser redimido.
En este estudio veremos el paralelismo entre Jesús y Moisés, una conexión profunda entre la vida y la obra de Jesús y la historia de Israel a través de Moisés. Veamos la primera similitud que podemos encontrar en el siguiente aspecto, en Juan capítulo 6, versículo 4. Estaba cerca de la Pascua, la fiesta de los judíos. Esto nos recuerda además Éxodo 13:3, donde Moisés dice: recuerden este día en que salieron de Egipto. En pocas palabras, en la Pascua se ve que el Señor Jesús viene a continuar y cumplir lo que Moisés inició. Luego vemos a Jesús subiendo a un monte con sus discípulos. En Juan capítulo 6, versículo 3, dice: subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y esto nos conecta con Éxodo 19:20, donde dice que subió Moisés al monte Sinaí como Jehová le había mandado. En un tercer aspecto se ve el Señor Jesús que pone a prueba a Felipe en Juan 6, 5 al 6. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él una gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Esto nos recuerda a Deuteronomios 8:2, donde Dios probó a Israel en el desierto. Y dice así: y probó Dios a Israel en el desierto durante 40 años. El cuarto aspecto que se asimila en esta multiplicación de los panes a estos 5,000 personas con lo que vivió Moisés es que nos habla del maná que Dios proporcionó en el desierto al pueblo. En Juan 6:11 dice: tomó Jesús aquellos panes y después de dar gracias los repartió entre los discípulos. Al igual sabemos que Moisés fue partícipe y testigo del alimento que cayó al pueblo cada día y donde lo recogían cada mañana en el desierto. Y en quinto lugar se ve la recolección de sobras que se da en Juan 6:12. Y cuando se saciaron, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron. Que nos lleva también a Éxodo 16:16, donde los israelitas recogían el maná cada mañana. Finalmente en Juan 6:13 leemos: recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos. Eso representa a las 12 tribus de Israel, que eran la división que se habían establecido para el pueblo. En esto no se espera sacar una nueva teología, pero lo que sí se ve en esta lección es que hay un resumen, y es que Jesús no solo sigue los pasos de Moisés, sino que los supera. Él es el nuevo libertador, el que trae libertad espiritual y provisión divina. Además es que los judíos veían a Moisés y a Abraham como héroes de la fe, pero el mensaje de que Jesús, al hacer estas obras, era algo impresionante, era algo necesario, y era claro que ellos lo pudieran entender, y es que Jesús es Dios. Y es el Dios de Israel en el desierto. Lo fue también con esos más de 5,000 personas que estaban en este momento. Así que en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento y ahora, Jesús sigue siendo el mismo proveedor para todos nosotros. La lección nos invitaba a revisar la posición del Señor como el Cordero. En primera instancia, veamos lo que dice Isaías 53, 4 al 7, un texto poderoso y que nos recuerda lo que hizo Jesús. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, pero nosotros lo tuvimos por azotado, como herido y afligido por Dios. Mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Por darnos la paz cayó sobre Él el castigo, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como un cordero fue llevado al matadero. Como una oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, no abrió su boca. Este versículo o estos versículos se convierten en uno de los temas más profundos y significativos de la Biblia. Jesús como el Cordero de Dios. En el siglo VIII a.C., el profeta Isaías escribió estas palabras en un contexto de juicio y restauración para Israel. Pero la nación estaba sumida en la idolatría y en la injusticia. Y Dios estaba a punto de enviar un Salvador. Por eso, en este contexto, Isaías presenta al Cordero de Dios como el sacrificio perfecto. Recientemente, los descubrimientos arqueológicos en las cuevas del Qumrán, no sé si has escuchado alguna vez ese término, se han confirmado la autenticidad de los manuscritos del Antiguo Testamento, incluyendo aquí el libro de Isaías. El libro de Isaías hace parte de esa evidencia arqueológica que nos demuestra que eso que se dijo en el libro de Isaías es real y que está en el tiempo que las mismas escrituras lo establecen. Estos hallazgos nos permiten confiar en la integridad del versículo, del texto bíblico. Y en Isaías 53, 4 al 7, el profeta describe al Cordero de Dios como el que carga con nuestros pecados y sufre en nuestro lugar. Isaías 53 es uno de los capítulos más citados en el Nuevo Testamento. Y Jesús mismo se refirió a este pasaje en Lucas 22, 37.
Allí se identifica a Jesús como el Cordero de Dios. La profecía de Isaías se cumplió en la cruz, donde Jesús ofreció su vida por nosotros, donde fue molido por nuestras faltas, donde Jesús en la cruz cumplió lo que dice Isaías 53. Y en segundo lugar, revisamos lo que dice 1 Pedro 2:24. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Por su herida habéis sido sanados. La palabra cordero se refiere a un animal inocente y puro utilizado en los sacrificios del Antiguo Testamento. En este contexto, Jesús es el cordero perfecto, sin pecado, sin mancha, que se ofrece por la humanidad. La verdad del Cordero de Dios es fundamental para nuestra fe, porque Jesús, como sacrificio perfecto, nos salva de nuestros pecados y nos restaura ante Dios. Su divinidad, ya lo vimos, garantiza la eficacia de su sacrificio y su amor nos motiva a seguirlo. El apóstol Pedro escribe aquí a los cristianos que estaban dispersos en Asia Menor, ya que se estaba presentando persecución y sufrimiento de los cristianos bajo el imperio romano que en ese momento reinaba. Y el propósito de Pedro es exhortar a los creyentes a que perseveraran en la fe y a recordar la obra que había hecho Cristo en la cruz. El versículo forma parte de una sección que nos enfatiza y nos da una identificación a nosotros como creyentes de Cristo y a su sufrimiento, porque la frase dice que Él mismo llevó nuestras culpas, nuestros pecados, nuestras maldades. Y aquí se resalta la acción voluntaria y personal de Jesús en la cruz, que indica esa transferencia de esa culpa que todos deberíamos haber cargado, pero Cristo lo hizo por cada uno de nosotros. En el libro Mensajes Selectos dice así: Cristo pagó por la culpabilidad de todo el mundo y todo el que venga a Dios por fe recibirá la justicia de Cristo. Nuestro pecado ha sido expiado, puesto a un lado, arrojado a lo profundo de la mar. Mediante el arrepentimiento y la fe somos liberados del pecado y contemplamos al Señor, nuestra justicia. Jesús sufrió el justo por el injusto. En la lección del lunes, realmente este es el profeta. En este día de la lección veremos la forma en que el Señor Jesús responde después del poderoso milagro de la multiplicación de los panes y de los peces. Veamos lo que nos dice en primer lugar Juan capítulo 6, versículo 14 y 15. Entonces aquellos hombres, al ver la señal que Jesús había hecho, dijeron: verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerlo rey, volvió a retirarse al monte él solo. En esta sección veremos la continuación de lo que vimos anteriormente. La multiplicación de los panes se habían dado de una manera en que Jesús había obrado un milagro poderoso, algo nunca visto. Jesús multiplicó los panes y los pescados y alimentó a más de 5,000 personas. Y de una manera milagrosa, porque no había muchos pescados, no había mucho pan, simplemente 5 panes y 2 peces bastó para alimentar a toda una multitud. A causa de esto y a través de esta señal y este milagro que demuestra su divinidad, también se da un asunto, y es que ahora se cuestiona acerca de Jesús, se habla acerca de Jesús. Y esta señal de la multiplicación de los panes y pescados había convencido ahora a la multitud de que Jesús era el profeta esperado. En el siglo I, el pueblo judío esperaba un Mesías que los liberara del dominio romano. Roma imperaba. Roma había subyugado al pueblo de Israel. Y ellos esperaban que esa liberación viniera a través del Mesías. La figura del profeta era central en esta expectativa indicada en Deuteronomio 18:15, porque ellos habían sido anunciados de que iba a llegar un profeta. Dice así: profeta de en medio de ti y de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. La multitud creía que Jesús era ese profeta al cual se refería el libro de Deuteronomio. La multitud reconoció a Jesús como el cumplimiento de la profecía. La multitud también reconoció la autoridad divina de Jesús. Sin embargo, Jesús sabía que la multitud quería hacerlo rey, pero su misión no era política, su misión no era de guerras. Jesús venía a hacer un cambio, a establecer un reino espiritual. Y aunque la multitud reconoció a Jesús como el profeta esperado, su comprensión era todavía muy limitada para lo que realmente quería el Señor. Porque el Señor Jesús no vino a establecer un reino terrenal, sino a ofrecer salvación y vida eterna.
Pero si nos enfocáramos en la segunda parte de este estudio, veremos que desde los versículos del 26 en adelante dice así: respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que permanece para vida eterna, la cual os dará el Hijo del Hombre, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le preguntaron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en aquel que Él ha enviado. Entonces le dijeron: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: les dio a comer pan del cielo. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, Moisés no os dio el pan del cielo, pero mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les respondió: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Pero ya os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Jesús desenmascara las motivaciones de la multitud. Buscaban beneficios materiales, no una relación espiritual. Por eso los manda a trabajar, no por la comida que perece, sino por la comida que permanece para vida eterna, la cual, dice allí, os dará el Hijo del Hombre, porque a este señaló Dios. A Jesús lo señaló el Padre como su Hijo cuando dijo: este es mi Hijo amado, este es el enviado que yo he dado. Jesús aquí contrasta la comida temporal con la comida eterna que ofrece el Señor. La comida eterna se refiere a la relación con Dios a través de Jesús. La multitud no entendía esto. Ellos buscaban más bien un alimento sólido material. La multitud busca una lista de tareas también para pedir: bueno, Señor, ¿qué hay que hacer para estar en obediencia, para hacer las obras que nos corresponde hacer? Pero el Señor les habla de la obra de Dios, que no es una lista de tareas, sino una relación de fe con Jesús. Esta es la clave y realmente es la fe la que nos ayuda a mantenernos en ese sendero para obedecer a Cristo. Este relato se ve que el Señor Jesús corrige la percepción de la multitud. Moisés no dio el pan del cielo. El verdadero pan del cielo era de Cristo y Cristo lo envió. Ahora, el Señor hace una referencia aquí porque Él da a entender y da a mostrarse que Él es el verdadero pan, presentándose como un pan de vida, un pan que no se acaba, un pan que es dado a todos los que lo piden y lo necesitan. Y todos nosotros, así como ellos, necesitamos de que nunca falte en nuestra vida el pan eterno, que nunca falte a Cristo, que es el pan que nos nutre, nos fortalece. Sin embargo, nos puede pasar como estas personas, que aunque les estaba diciendo el Señor todas estas cosas, no entendían, porque su conocimiento y la fe no estaban viendo a Jesús, no lo estaban entendiendo, no estaban comprendiendo las enseñanzas del Señor. Porque Jesús vino a ellos y a pesar de que se presentó, dice allí, no le creían. Esto llama la atención, hermanos, porque los judíos esperaban un Mesías terrenal que los liberara del Imperio Romano. Esa era la tradición de esperar el cumplimiento de las profecías. Por eso los milagros de Jesús lo hacían pensar a ellos que Jesús era el Mesías esperado, pero algunos tenían dudas, otros lo comprendían muy bien, pero el Señor no vino para liberar a Israel de la opresión romana. Su propósito era revelar que Él era el pan de vida, que Él era el sustento para la humanidad, que Él es lo único que necesitamos. No necesitamos ganar guerras en este mundo, no necesitamos llegar a un reino y entonces decir que ahora sí estamos bien. Dios no viene a establecer un reino terrenal en el medio del pecado. Dios quiere establecer un reino en la eternidad y un reino santo, puro y perfecto. Y eso solo lo podrá hacer cuando acabe con el pecado. El deseo de toda la gente nos habla un poco de lo que estamos hablando. Dice: el hecho de que aseverara ser el enviado de Dios y sin embargo se negara a ser el rey de Israel era un misterio que no podían sondear. Su negativa fue malinterpretada. Muchos concluyeron que no se atrevía a presentar sus derechos porque él mismo dudaba del carácter divino de su misión. Así, abrieron su corazón a la incredulidad y la semilla que Satanás había sembrado llevó frutos según su especie: incomprensión y deserción.
La negativa de Jesús a ser el rey de Israel fue un misterio que muchos, como dice el texto, no pudieron comprender. Sin embargo, su misión era mucho más profunda y era revelar la naturaleza divina de Dios. Era revelarse como el Salvador del mundo a toda la humanidad. Ese era realmente su plan. Solo que el ser humano no lo entendió. Los israelitas y el pueblo de Dios, que debió haber estudiado las profecías y entendido cuál era el propósito de su misión, no lo comprendieron. Y aunque no lo hubiesen estudiado, el hecho de que Jesús se hubiese presentado era sencillamente el acto más importante para poder comprender que delante de ellos tenían al Salvador del mundo. En la lección del martes, la curación del ciego, en la parte número 1, vamos a ver en este día cómo se presentan algunas preguntas, una de las preguntas más enigmáticas en las que algún momento nos hemos hecho. Y es que a la luz de esta historia podremos responder y entender un poco mejor este tema. Veamos lo que nos dice en su primera parte el texto de hoy. Juan 9:1 al 16 dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, mientras dura el día. La noche viene, cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra, hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que significa enviado. Entonces fue, se lavó y regresó viendo. Como dije hace un momento, en el siglo I de la sociedad judía consideraba la ceguera como un castigo divino por pecados cometidos. Por eso la ley de Moisés establecía que los ciegos no podían entrar en el templo. Vamos a ver lo que dice Levíticos 21, 18 al 20, porque allí se expresa esto. Porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará, varón ciego o cojo o mutilado o sobrado, o varón que tenga quebradura de pie o rotura de mano, o jorobado o enano, o que tenga nube en el ojo, o que tenga sarna o empeine. Este es un pasaje que nos lleva a considerar la relación entre la pureza y la exclusión en la sociedad israelita. En la época del Antiguo Testamento, la pureza ritual era fundamental para la comunidad israelita. Allí se ve que la ley de Moisés establecía normas estrictas para mantener la pureza y evitar la impureza. Este pasaje enumera las condiciones físicas que impedían a un sacerdote realizar sus funciones. Aquí se está hablando de temas directamente relacionados con el santuario. La palabra que aparece allí, defecto, en hebreo se refiere a cualquier imperfección que fuera física. Y la exclusión de estos individuos se debía en el contexto del sacerdocio, que no implicaba una valoración moral. Es decir, esto era ritual, mas no moral. Y esto, pues, obviamente generaba una preocupación en las personas de su tiempo, pero mucho más hoy día, porque se ve como si la Biblia fuera excluyente en estos temas. Los textos cuneiformes, los más antiguos de la época, revelan que otras culturas antiguas también practicaban este tipo de cosas. Tenían normas similares para sus sacerdotes. Y se da que la pureza ritual era una preocupación común en el Mediterráneo. El asunto es que se quería que todo el templo y todo lo que estuviera dentro del templo y todo lo que fuera el santuario, pues tuviera perfección, porque de cierta forma ustedes saben que el santuario y el templo pues representaba también el santuario celestial. Allí hay un detalle dentro del santuario, y es que todo lo que estaba allí incluido pues debía ser perfecto, sin manchas, sin tachas, sin error, y todo porque representaba a Cristo también. Y volviendo a nuestra historia con el ciego de nacimiento, el texto enfatiza la condición congénita de este hombre. Sin embargo, se ve aquí que la pregunta de los discípulos refleja la creencia común de que la ceguera era un castigo de Dios, un castigo divino. Pero el Señor Jesús rechaza esta idea y enfatiza que la ceguera es una oportunidad para manifestar las obras de Dios, para glorificarse a Dios a través de estas personas. Por eso Jesús se presenta como el enviado de Dios, con una misión que debe cumplir. Y estos primeros 7 versículos presentan la sanación de un ciego de nacimiento como una manifestación de la gloria divina en Jesús. Aquí se busca mostrar a Jesús como el Rey de Reyes, y hay un propósito con todo esto. Esta narrativa desafía las creencias tradicionales sobre la ceguera y la culpa y enfatiza la autoridad y la misión de Jesús.
Pero si vemos más adelante los versículos siguientes, veamos lo que nos dice. Por eso los vecinos y los que antes lo habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, otros, a él se parece. Y él decía, yo soy. Entonces le preguntaron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo todo. Me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Fui pues, me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. Los fariseos interrogaron al ciego sanado. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Y era sábado cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Y él les dijo, me puso lodo sobre los ojos, me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el sábado. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había división entre ellos. En esta sociedad judía la mendicidad era algo común que se encontraba en todas partes. Sin embargo, aquí se presenta que los vecinos de este ciego, bueno, ya no era ciego, él es ciego, se muestra que allí estos vecinos llegan, se acercan y empiezan a cuestionar y darse cuenta de lo que había sucedido. Se llevan una sorpresa porque el ciego atestigua, muestra y da evidencia de que él era ese ciego. Y esto trasciende contra la tradición, la fe, el milagro que Jesús había efectuado, iba en contra de todas las tradiciones que había. La gente entiende o busca entender el milagro, por eso se plantea la pregunta que busca la causa, el método, la forma en que este ciego fue sanado. Cuenta su experiencia y su testimonio es muy claro y es además directo y enfatiza que Jesús fue el que le sanó. Y aunque le piden que diga cómo fue sanado, dónde está Jesús, quién lo había sanado, él simplemente dice, solo sé que se llama Jesús y no sé dónde está. Pero, ¿sabes? Este autor, Jesús, como autor de milagros, no buscó la fama, no buscó la aprobación, no buscó el reconocimiento, simplemente desapareció. Pero los que sí aparecieron fueron los fariseos, esos líderes espirituales, líderes religiosos que vinieron a cuestionar lo que había sucedido. Llevaron a ese ciego o ex ciego ante la autoridad para ser evaluada esta sanación, para ver si era real lo que estaba sucediendo. Además que esta sanación, al igual que la anterior, la del paralítico de Betesda, pues sabemos que había sido en sábado y esto generó mayormente el problema. Para ellos quizás ni siquiera les sorprendía saber que este ciego ya había sido sanado. A ellos lo que les preocupaba era por qué había hecho este milagro en sábado. ¡Qué ceguera! Y qué corazones tan duros para no entender o ver la obra de Dios. Pero realmente era que la necedad y el orgullo llevó a que los líderes de este tiempo no vieran al Mesías. Aún teniéndolo de frente, aún viendo cómo predicaba, cómo hablaba, cómo cumplía las profecías. Así que este milagro prueba de manera fidedigna que no necesitamos ver para creer. Este asunto, este momento nos recuerda que a veces habrán personas que aún viendo el poder de Dios no van a aceptar al Señor. Incluso no sé si tú te has dado cuenta o conoces a alguien que de pronto en algún momento dijo, Señor, si tú me ayudas en esta situación, si obras este milagro, Señor, yo me entrego a ti. Y resulta que se sanó y nunca cumplió su promesa. Y al igual, estos hombres tenían la ceguera, veían los milagros, pero aún así no creían. La sanación es un acto del poder divino que revela la gloria de Dios, que revela el carácter de Cristo. Aunque se puede ver que la tradición religiosa los llevaba a la confusión, a la ceguera espiritual, solo podemos a través de este relato encontrar que nuestra fe y nuestra esperanza debe estar puesta en Jesús. No mirar a Jesús nos lleva a estar ciegos espirituales. A pesar de que veamos los milagros, podemos estar ciegos. Pero verlo nos lleva a tener una visión más clara de su verdadera identidad, de lo que realmente es Cristo Jesús. Que esta historia nos inspire a buscar la verdad y que busquemos allí en Jesús la esperanza gloriosa. Ellen White dice lo siguiente: Cristo vino a revelar al mundo el conocimiento del carácter de Dios. La verdad de Dios había estado oculta bajo una montaña de tradición y error. Todo lo que era espiritual y santo estaba distorsionado en su entendimiento oscurecido. Estaban cegados por el orgullo y los prejuicios, de modo que no podían ver el propósito de lo que había sido abolido. Jesús vino a cambiar el orden de cosas que entonces existía.
y a revelarles el carácter del Padre. Aquí se puede ver entonces cuál era el propósito y la misión del Señor: restaurar la imagen de Dios en la mente y en el corazón de todos nosotros. En la lección del miércoles, la curación del ciego, la parte número 2. En este día de la lección daremos continuación al relato en su segunda parte. Para ello veamos lo que dicen los versículos 17 al 34 del capítulo 9. Dice así: Entonces le preguntaron otra vez al ciego: ¿Qué dices tú del que te abrió los ojos? Él contestó que es profeta. Pero los judíos no creyeron que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Y les preguntaron, diciendo: ¿Es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y les dijeron: Sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntadle a él, él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesaba que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres: edad tiene, preguntadle a él. La pregunta de los fariseos está enfocada en evaluar la opinión del ciego sobre Jesús. El ciego reconoce la autoridad divina de Jesús, demostrando la fe y esa comprensión que tenía de lo que había pasado. Para ellos esto no era suficiente, por eso lo cuestionan y no le creen. Y acerca de esa respuesta, ellos buscan entonces que los padres pudiesen venir a defenderlo o venir a dar su propio testimonio y contar si era verdad lo que decía esta persona. ¿Saben? De todas formas, ellos piden que le pregunten a su propio hijo, pero el texto nos deja ver que ellos tenían miedo de ser expulsados, ya que habían acordado expulsar a quienes confesaran que Jesús fuera el Mesías. ¿Sabes? Yo creo que esta experiencia pasa mucho. Hoy día hay muchas personas que cuando conocen el Evangelio tienen miedo de que de pronto lo tilden de ser cristiano, o que yo soy de un grupo de personas que nos especializamos en alguna cosa, o estoy trabajando en este lugar, o tengo un círculo de amigos que no cree en Dios. Y entonces cuando se trata de confrontarse y defender, pues a veces hay miedo. Pues esto era lo que le pasaba a los padres de este ciego. Ellos no pudieron ver el milagro, pero lo que sí podían darse cuenta era que su hijo ya estaba liberado de la ceguera. Ahora era libre, ahora estaba viendo con sus propios ojos. ¿Sabes? Jesús era el Mesías. Y de cierta manera, hasta ese momento se nos plantea algo que es muy cierto. Cada quien tiene que revelar su experiencia con el Señor. Nadie puede testificar por otro de los milagros y el poder del Señor. De todas formas, aquí no termina el relato, porque los versículos siguientes dicen así: llamaron nuevamente al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y él le respondió: ya os lo he dicho y no habéis escuchado. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Entonces lo insultaron y dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde ha salido. Respondió el hombre y le dijo: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde ha salido, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Nunca se ha oído decir que alguien abriera los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron: tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y lo expulsaron. Qué impresionante esta historia, hermanos queridos. Los líderes religiosos presionaron al ciego para que negara a Jesús, para que le diera la gloria más bien a Dios. Y antes de reconocer que fue el Señor Jesús quien había obrado este milagro, ellos prefieren decir que le dé la honra y la gloria a Dios. En ocasiones, la presión social puede llevarnos a la negación de la verdad. Aunque se ve aquí que el ciego se aferra a su experiencia personal, él no buscó negar a Cristo. Y con toda firmeza los confronta de una manera argumentativa, diciéndoles que Jesús
Si era malo, si era pecador, no podía hacer nada de lo que había hecho con él. ¡Qué poderoso milagro! Yo creo que por eso el Señor se aleja. Él prefiere no pelear con ninguno de ellos, con estos fariseos y judíos. Simplemente deja a un misionero allí, puesto, con una evidencia que lo podía defender, que podía defender la causa, que podía defender lo que había sucedido. Hermanos, esto es impresionante. Pero tampoco a este hombre le importó si era pecador o no. Él no dijo, bueno, si es pecador, puede ser que tenga razón. Pero él, ante las acusaciones de los fariseos, que le parecían graves, porque ponían a Jesús en un estado negativo ante los oyentes, todas las personas que estaban allí, pues inmediatamente tienen más facilidad de creerle a los fariseos porque eran los líderes espirituales. Muchos de ellos no habían visto a Jesús, y que estos fariseos digan que Jesús es un pecador, pues iba a provocar, de cierta forma, incredulidad en muchos. Y aunque Jesús no era un pecador, su propósito era para ellos desprestigiarlo. Estos líderes espirituales están usando la necedad, están usando la mentira, están usando su ignorancia para llevar a otros a la locura, al error y al engaño. Creo que aquí aparece un principio que debemos tener muy en cuenta, y es que a veces creemos que no es importante dar testimonio con acciones que demuestren que somos hijos de Dios. Pero hermanos, mira, escucha esto. La gente ve más lo que hacemos y cómo vivimos que lo que predicamos. El ciego entendió que lo que tenía que hablar era del milagro, de lo que había visto y oído y recibido, no de las injurias, no de las mentiras que estos fariseos estaban dando. A él dice, a mí no me importa si es un pecador, si lo es, no sé, pero lo que puedo decir es que me sanó. De todas formas, ante el testimonio directo se presentó que hubo la resistencia a la verdad. Estos fariseos solo representan lo que muchas veces como cristianos y líderes que con ojos no vemos, y aquellos que se consideran ciegos espirituales sí pueden ver. A veces aquellos humildes hermanos, aquellas humildes personas, aquellos despreciados por la sociedad verán los milagros de Dios, y los líderes, los considerados santos, los considerados especiales de Dios, no verán cómo el Señor actúa. ¿Sabes? A veces esa ceguera para muchos puede ser física, como aquel hombre que estaba ciego de nacimiento, pero hay otros que nacen en la vida cristiana siendo ciegos espirituales, y aunque vean los milagros de Dios, no van a obedecer. Me llama muchísimo la atención que el Señor ni siquiera se presentó, ni manifestó al ciego que lo defendiera, ni que le dijera, bueno, ayúdeme, haga algo porque usted es el único que aquí puede comprobar que yo lo sané. No, solamente lo sanó y ya. Pero este encuentro en el aspecto espiritual nos debe llegar, yo creo que al corazón, porque el Señor buscó lo vil del mundo. La Biblia lo dice, lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Este es uno de los textos que más me impactan a mí, porque el Señor me escogió a mí, te escogió a ti. Y quizás tú dirás, yo no soy el más indicado, yo no soy el más especial, yo no soy el más capacitado, el más inteligente, el más sabio. Pero el Señor escogió lo vil del mundo para avergonzar a los sabios. Y te ha escogido a ti para que seas su instrumento, para que seas un siervo del Señor. Y presentará a esos humildes y necesitados, los presentará ante el Padre como candidatos para el reino de los cielos. Aunque los líderes espirituales, estos fariseos, estos doctores o personas de alta alcurnia no estaban dispuestos a aceptar la obra del Señor, no estaban dispuestos a recibir el testimonio de este joven que a través de sus padres también apoyaron, simplemente lo que hicieron fue enojarse y como todo hombre necio los expulsó. Expulsaron a este ciego. Lo calificaron como un rebelde, como alguien necio, como alguien que estaba apartado del obrar del Señor. ¿Sabes? La persecución, la burla y el oprobio por causa de Cristo son ocasiones que se van a presentar constantemente. El ser un hijo de Dios, el ser un testigo del milagro de Dios va a provocar que en muchas ocasiones nos llegue el oprobio, la persecución y que digan toda clase de mal. Y el Señor Jesús lo anunció. Bienaventurados cuando os digan toda clase de mal, cuando os digan mentiras, cuando digan toda mentira en contra de ustedes, porque van por el camino correcto. Pero no porque critiquemos, porque también está el otro caso. El otro extremo es que nos pongamos a que muchos les digamos sus pecados y entonces nos hacemos las víctimas y entonces decimos que estamos diciendo la verdad y estamos sacándole los trapitos al sol a otras personas, o realmente funcionamos como mercenarios de la fe y hacemos mal cuando entonces buscamos sacar el pecado, los errores, los defectos de la iglesia, y entonces empiezo a mirar todo lo malo de los demás y empiezo a decir, es que estoy diciendo la verdad y por eso me están persiguiendo. Eso no es actuar
como un verdadero cristiano. El Señor espera que nosotros seamos santos como Él es santo y que seamos defensores de la verdad, no de la mentira. Si Dios te llamó a ti para ser un defensor, no es para defender lo malo o hablar de lo malo. El Señor te llamó para defender la verdad y decir la verdad. Este es un contexto totalmente diferente, pero el Señor necesita que de verdad vivamos vidas santas. Dios no necesita que nadie lo defienda. Él en su santa, buena y agradable justicia dará a cada quien lo que le corresponde. No podemos estar buscando hacer lo que le corresponde al Señor. Los juicios son del Señor. Y el Espíritu del Señor se manifiesta en los mansos y en los humildes, en los que ponen en primer lugar a Cristo, los que a veces soportan en silencio y dejan que sea Cristo quien los defienda. En la lección del jueves, la resurrección de Lázaro. Este es un tema increíble. Veamos lo que dice el relato de Juan en el capítulo 11. Aquí es donde se concentra este capítulo en hablar acerca de Lázaro, de la amistad de Jesús con Lázaro y de algunos aspectos más que veremos en este estudio. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí al que amas está enfermo. Oyéndolo, Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. La enfermedad de Lázaro, el llanto de sus seres queridos y las lágrimas de Jesús nos recuerdan la realidad del sufrimiento humano. Eso es lo que vamos a ver en este estudio. Pero inicialmente vemos que la noticia de la enfermedad de Lázaro llega a Jesús, pero él decide esperar 2 días antes de actuar. Este retraso no fue un acto de indiferencia, sino una oportunidad para, como dice la Biblia, revelar la gloria de Dios. Y aunque el Señor sabía de la tristeza y el dolor de las hermanas de Lázaro, el Señor quiere manifestar su poder como Dios, manifestar su deidad, su poder divino. La enfermedad de Lázaro, el llanto de los seres queridos y las lágrimas de Jesús nos recuerdan la realidad del sufrimiento humano. Y de esto vamos a hablar en este estudio. La noticia, inicialmente podemos ver que se da una noticia al Señor Jesús, y es que se le anuncia que el Lázaro estaba enfermo y él decide esperarse 2 días antes de llegar a actuar. Este retraso no fue un acto de indiferencia, sino una oportunidad para revelar la gloria de Dios. Y aunque el Señor sabía de la tristeza y él sabía del dolor y de lo que estaba pasando las hermanas de Lázaro, él declara que no debían temer, ya que esa enfermedad no era para muerte, sino que había un propósito. Y ellos lo iban a descubrir pronto. En los propósitos de Dios siempre se oculta en el silencio. En ese silencio del Señor para dar una respuesta un poco demorada o como que desaparece. Y es en esa demora de lo que aparentemente parece no llegar, en donde el Señor tiene un propósito con los que le aman. Y todas las cosas para los hijos de Dios obran para bien. Y aunque en el momento no se vean señales, y aunque en el momento que lo necesitamos no se ven evidencias de cuál será el proceder del Señor, cuál es la voluntad de Dios, en este caso pareciera que el Señor es indiferente y no actúa en los tiempos que los seres humanos esperamos que actúe. Es aquí donde, ante la ausencia positiva de las respuestas que esperamos de Dios, cuando llegamos a ese punto en que nos desesperamos, perdemos la fe. Es ahí donde no deberíamos perder nunca la fe que debemos tener en Cristo. Porque quizás esperamos que sea a nuestro tiempo, a nuestra manera, de la forma en que creemos, pero nuestra fe no está puesta en lo terrenal, sino que más bien debemos tener nuestros ojos fijos en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Así que, apreciados, la escena continúa porque en los versículos siguientes nos dice qué sucedió. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y María dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo.
Qué interesante que en esta oportunidad es Marta la que sale al encuentro del Señor. Muy diferente de ese momento en el que María se puso a sus pies y Marta, mientras tanto, estaba en sus deberes, estaba allí en sus ocupaciones. Pero ahora la escena cambia. Pero el deseo de toda la gente nos dice qué fue lo que pasó en ese momento. El mensaje fue dado a Marta con tanta reserva que las otras personas que estaban en la pieza no lo oyeron. Absorta en su pesar, María no oyó las palabras. Levantándose enseguida, Marta salió al encuentro de su Señor, pero pensando que ella había ido al sepulcro donde estaba Lázaro. María permaneció sumida silenciosamente en su pesar. Yo puedo ver en Marta y María que su actitud no fue de reprensión ni de rencor contra el Señor. Obviamente ellas sí esperaban que el Señor viniera, ellas esperaban que Jesús hiciera algo. Pero Marta manifiesta que ella sabía que iba a resucitar. Y el Señor hace la declaración que creo que llena nuestro corazón y nos alegra el saber que nuestros seres amados yacen en la tumba. Por eso en el versículo 25 el Señor dice: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá. A este momento aún le falta una parte y vamos a verlo desde el versículo 38, dice así: Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. El que había muerto, el que llevaba 4 días en su tumba, el que ya no tenía esperanza de vida en este mundo, ese que era amigo de Jesús, ese que todo el mundo lloraba por su partida, ese que luchó contra su enfermedad, ese mismo hombre, Lázaro, pudo ver la gloria de Dios. Ese mismo Lázaro que padeció y sufrió la muerte, fue levantado del sueño y ahora podía testificar del poder de Cristo, que con una sola orden, que con el poder de su palabra pudo levantarlo de la muerte. Todo el mundo, lleno de asombro, pudo ver y creer que quien daba la orden no era cualquier maestro, no era un profeta o era un sortílego. Enfrente de ellos tenían al Mesías, al Hijo del Dios viviente, al dador de la vida, el mismo que le dio vida a Adán. Ese mismo se la dio a Lázaro y también se la dará a todos los que han muerto, a los que han ido a la tumba confiando en Jesús. En ese día glorioso, cuando el Señor regrese, levantará a los muertos. Y sabes, hay un detalle que aquí no hemos visto, pero es el versículo 35, porque la Biblia dice que Jesús lloró. Y tú te has preguntado, porque quizás has escuchado en algún momento algún sermón: pobrecito, Jesús lloró por su amigo, pero ¿Jesús lloró por Lázaro? ¿Jesús lloró por María y Marta? ¿Jesús lloró por las personas que estaban allí? ¿Jesús lloró por él mismo, por sentir rencor o el mismo sentido de culpa porque murió su amigo? No. Vamos a ver lo que dice el deseo de toda la gente. Dice así: no era solo por su simpatía humana hacia María y Marta por lo que Jesús lloró. En sus lágrimas había un pesar que superaba tanto el pesar humano como los cielos superan a la tierra. Cristo no lloraba por Lázaro, pues iba a sacarle de la tumba. Lloró porque muchos de los que estaban ahora llorando por Lázaro maquinarían pronto la muerte del que era la resurrección y la vida. Pero cuán incapaces eran los judíos de interpretar debidamente sus lágrimas. Estaba por producirse en su humillación y crucifixión una escena que traería como resultado la destrucción de Jerusalén. Y en esa ocasión nadie lloraría los muertos. La retribución que iba a caer sobre Jerusalén quedó plenamente retratada delante de él. Vio a Jerusalén rodeada por las legiones romanas. Sabía que muchos de los que estaban llorando a Lázaro morirían en el sitio de la ciudad y sin esperanza. Si Jesús lloró, no fue precisamente por la muerte de Lázaro, porque él sabía que lo iba a resucitar.
Jesús lloró por la condición espiritual que había en ese entonces. Y no sé si lo haga ahora, con toda la maldad y la necedad del ser humano de no aceptar a Cristo en sus vidas, sabiendo que el Señor viene pronto. De aquellos que aún conociendo la verdad posponen su entrega a Cristo. O de aquellos que conociendo las verdades eternas juegan con Dios, viviendo una vida de apariencia, una vida de pecados ocultos. Sabes, hermanos, las Escrituras nos declaran que en el cielo hay gozo por pecadores que se arrepienten, pero yo también creo que el Señor sentirá tristeza. No sé qué pueda estar sintiendo el Señor con las acciones que hacemos, con lo malo que hacemos, cuando creemos que estamos haciendo bien delante de los hombres, pero delante de Dios y a la privacidad de nuestra vida estamos haciendo cosas que no están bien. ¿Sabes? Dios espera que nosotros reconozcamos su grandeza con un corazón sencillo, que vivamos en obediencia a sus mandatos. Creo que de esta manera hacemos correcto el camino que hemos escogido, hacemos valedero el sacrificio de Cristo. ¿Sabes? El Señor se manifestó de una manera poderosa, de una manera divina, usando su poder divino, dando señales de sus poderes. Y lo hace a través de este milagro, devolviéndole la vida a Lázaro. Así como Lázaro fue resucitado, un día el Señor traerá de la muerte a la vida a todos sus hijos. En la lección del viernes para estudiar y meditar, aquí vamos a leer una cita que nos recuerda algo que considero que es supremamente especial y que tú y yo no podemos dejar de creer. El deseo de toda la gente dice así: la vida de Cristo que da vida al mundo está en su palabra. Fue por medio de su palabra como Jesús sanó la enfermedad y echó los demonios. Por su palabra calmó el mar y resucitó a los muertos. Y la gente dio testimonio de que su palabra era con poder. Él hablaba la palabra de Dios, como había hablado por medio de todos los profetas y los maestros del Antiguo Testamento. Así como nuestra vida física es sostenida por el alimento, nuestra vida espiritual es sostenida por la palabra de Dios. Y cada alma ha de recibir vida de la palabra de Dios para sí. Así como debemos comer por nosotros mismos a fin de recibir nutrimento, así hemos de recibir la palabra por nosotros mismos. No debemos simplemente obtenerla por medio de otra mente. Debemos estudiar cuidadosamente la Biblia, pidiendo a Dios la ayuda del Espíritu Santo a fin de comprender su palabra. Dios quiere que entiendas esto, hermano. Sinceramente, este es uno de los asuntos que más llenan mi corazón. Saber que la palabra del Señor tiene poder, que cada promesa consignada en las Escrituras tiene la capacidad de obrar milagros en nuestra vida. Su palabra, aunque escrita, y quizás dijeras, no, pero es que no la estoy escuchando directamente de Dios, no importa. Esa misma palabra permanece para siempre, lo que dice Isaías. Por eso aférrate a la palabra de Dios, que da vida, que sana, que restaura, que fortalece y que salva. Si tienes que creer en algo, créele a Jesús, créele a Dios, créele a su palabra. No lo que nosotros como pastores decimos, no que lo que los líderes dicen, no que lo que fulano dice. Creámosle a Cristo, creámosle a su palabra, porque en ella encontramos salvación. Y en Cristo y el poder de su palabra, el poder que se ejercita a través de ese poder de ejecutar, crear de la nada, es el mismo poder que Dios quiere hacer en todos nosotros. Y el Señor nos dice que si tú y yo creemos, seremos salvos tú y nuestra casa. Que Dios nos ayude, hermanos, que la lección de esta semana nos ayude a entender que el propósito del Señor es decirnos que Él es Dios, que sus acciones, sus milagros, sus palabras demuestran que Él solamente puede hacer posible lo imposible. ¿Qué tal si me acompañas y juntos decimos en los comentarios la siguiente frase? Señor Jesús, solo tú eres mi Dios. Otra vez la repito. Señor Jesús, solo tú eres mi Dios. La deidad, la divinidad de Cristo, que se refleje en cada uno de los aspectos de nuestra vida, reconociéndolo a Él como el soberano, como el todopoderoso, como el Cristo de nuestra vida, como el dueño y Señor de nuestro corazón. Y así como Jesús pudo sanar ciegos, así como Jesús pudo restaurar vidas, así como Jesús pudo levantar paralíticos, leprosos y aún a los muertos, hoy el Señor siga obrando esos milagros poderosos cuando nosotros le creamos a Él. Quiero agradecerte, hermano querido, para concluir, por tu apoyo. Gracias, mil gracias por todo tu apoyo. Si estás agradecido con este servidor, quiero invitarte a que puedas darle me gusta a este video,
dale me gusta a este video y quiero invitarte y animarte a que también compartas este video. Lo compartas con tus hermanos de iglesia, con tus amigos, en los grupos donde te encuentras. Dios va a utilizar estos recursos y sabes, mira esto. Dios está utilizando estas lecciones para llegar a muchos corazones. Es increíble porque tenemos personas que nos siguen de diferentes partes del mundo. Especialmente mando un saludo, aprovecho a los hermanos de Perú, que hay muchos hermanos de Perú que nos ven desde allí, de México, de Estados Unidos. Un abrazo para todos ustedes. Sé que hay muchos más, pero especialmente esos 3 grupos y Colombia son los 4 lugares donde más llega esta lección. Gracias a todos ustedes, gracias por compartirlo. Y saben, muchas de esas cosas que hacemos cuando compartimos no podemos dimensionar a dónde va a llegar, a quién llega. Pero sabes, lo lindo será cuando estemos en el cielo y nos encontremos con una sorpresa, que de pronto nuestra corona tiene más estrellas de las que esperábamos o las que llevábamos la cuenta. Quizás nos vamos a dar cuenta que en esa corona se van a encontrar algunas estrellitas más. Muchas personas escuchan estos mensajes, quizás ni le dan me gusta, quizás ni comentan, quizás no dicen nada, pero sí lo escuchan. Y yo sé que hay muchas personas que están agradecidas con Dios. Muchas personas lo compartí en el perfil de Facebook, en mi página de Facebook, de personas que han tomado su decisión por el Señor. Y hemos ido, no digo que es mi tarea, es la tarea del Espíritu Santo, pero creo que Dios ha utilizado estas lecciones para llegar a los corazones de muchas personas. Hace unos días me escribía un joven que también dice que se va a entregar al Señor y decía agradecido que quería dar su testimonio, que quería agradecer a Dios, y todas estas lecciones ayudan y fortalecen la fe de algunas personas. Así que si tú compartes, no vamos a dimensionar, pero puede ser que alguna persona a la que le llegue, puede ser que con la forma en que tú compartiste llegó al corazón de una persona. El esfuerzo de preparar todo esto, hermanos, lo hacemos nosotros. A ti te cuesta nada, siempre lo digo, no te cuesta nada compartirlo, pero sí puede salvar muchas vidas. Así que gracias, hermanos. Gracias una vez más. Gracias por darle me gusta, gracias por compartir, gracias por dejar su saludo, su comentario, y vamos a orar para agradecer a Dios. Oremos. Querido Padre, gracias una vez más porque nos enseñas que Jesús es Dios, que el Señor Jesús vino a esta tierra para darnos un ejemplo, y gracias por esa vida que nos enseña a través de cada palabra, de cada acción, cómo nosotros también debemos actuar. Gracias por el Señor Jesús. Gracias por ese sacrificio que diste, Padre, por cada uno de nosotros para recibir perdón y misericordia. Hoy te recibimos y deseamos que Cristo sea el dueño y Señor de nuestra vida. Bendice a mi hermano que ve este video. Bendice a su familia. Si hay alguien que está enfermo, Señor, derrama tu espíritu sobre él, derrama tus bendiciones sobre él y haz tu voluntad. Pedimos tu compañía y tu bendición en este estudio para que quede en nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Como siempre te digo, gracias por todo, y con Jesús, recuérdalo siempre, con Jesús todo es mejor. Que Dios te guarde.